Los principales temas de coyuntura política los tratamos cada domingo en Personajes. Personajes. Continuamos junto a ustedes en este su programa Personajes. Orlando, el tema de los medios de comunicación, justamente que en ese momento estaban transmitiendo los hechos tal como se llevaban, pues hubo una orden que vino desde el gobierno que debían enlazarse al canal justamente del Estado. Eso dio a conocer que solo había una sola información, una información que venía proveniente del propio Estado. Así es. Pero yo quiero aprovechar esto para decir dos cosas. La primera, felicitar, solidarizarme con todos los periodistas que fueron agredidos, más los de los canales incautados públicos que fueron agredidos por la policía, me quiero solidarizar. Y también felicitarles a ellos y a los otros de los canales privados por el excelente trabajo que hicieron. Porque en circunstancias como estas nos revelamos como lo que somos, verdaderos patriotas, periodistas que asumimos el compromiso de mostrar las imágenes, de mostrar la verdad. Gracias a esas imágenes, gracias a ese trabajo de los periodistas podemos decir ahora que la actitud de la policía no era ni suavecita ni inocente tampoco. Primero. Segundo, sobre lo de la cadena. A mí me parece que es una medida compleja, difícil, que no se puede entender fácilmente, que conlleva una serie de especulaciones y de criterios que pueden dar traste a un montón de conclusiones. Pero para la seguridad ciudadana, para la estabilidad del país, para que no se creara el pánico ni el escándalo que se armó, fue muy importante. De hecho, sin la presencia de los medios de comunicación, ya después del encadenamiento, ya hubo pánico. Mis dos hijas tuvieron que salir de la escuela, llevadas porque creían que había pánico, que había caos, comenzaron los rumores. ¿Qué hubiese pasado si en el Ecuador determinados canales de televisión o periodistas o comentaristas comenzaban a azuzar y la ciudadanía comenzaba a hacer caos? Eso precisamente. Pero Orlando, ¿por qué no se dio oportunidad al otro lado también que se mencionaba? Para ¿Pero evitar justamente lo que pasó con el canal del Estado que fue la gente. Pero el canal del Estado informó lo que pasó. Tal vez la gente de la oposición, tal vez en este caso. La gente de la oposición hizo lo que hizo, destruir las instalaciones del canal público. ¿Por qué no fueron a destruir el canal Teleamazonas o otros canales cuando dicen mentiras? No, aquí había un proyecto orquestado de destrucción. A las 6 de la tarde, tú sabes, ustedes saben, habían motos de la policía subiendo a las antenas para destruir la imagen. Porque había solo un medio informativo. Pero la medida era destruir. ¿Quién habría manipulado esto? Pero ahí eso es lo que tiene que determinarse en el juicio. ¿Quiénes fueron en la policía? Porque por la radio de la policía se escuchaba, vamos hacia arriba. Y lo otro, es decir, ¿qué tal si esas voces que llamaban a matar al presidente de la República se hacían a través de algunos medios de comunicación? ¿Qué hacían ahí, doctor Medina, los medios de comunicación? ¿La pasaban? Se convertían en cómplices cuando había llamados de Luz de Estiván y de otros más a destituir al presidente, en otros casos a matar al presidente. Doctor Medina, la medida, la disposición de mantener una sola señal a través del canal público, desde su perspectiva, ¿cómo la analiza? ¿Aceptada, errónea o compleja como manifiesta Orlando? El argumento de la razón de Estado es uno de los temas más complejos de la ciencia política y constitucional. Y vemos que aquí, así entendido, lo que ha señalado el licenciado Pérez, que hubo una razón de Estado para hacer eso. Lo que le puedo señalar ya desde el punto estrictamente jurídico, que es el que me corresponde a mí como ciudadano y como abogado, señalar que el estado de excepción ciertamente puede suspender o limitar el ejercicio de ciertos derechos. Así es. Entre esos, el derecho a la información. Pero un poco más tarde, quizá para ser concordante con la tesis fundamental de esta Constitución, de que nosotros somos un Estado constitucional de derechos y justicia, cuando se trata de los medios de información, dice que estrictamente se refieran a los acontecimientos materia de la declaratoria de excepción. En todo caso, por lo que he podido ver en algún medio el día de ayer, porque al menos los medios escritos que yo he revisado, no hay la transcripción del decreto declaratorio del estado de excepción, me parece que ese decreto es bastante general, no es específico, no es taxativo como manda el texto constitucional. Estoy refiriéndome a que la Constitución de la República dice que en el decreto se determinará causa, tiempo, espacio, limitación de derechos y obligaciones de manera expresa. Y eso me parece que por las circunstancias no pudieron darse. Y yo estoy señalando lo que dice
nuestra Constitución y lo que en la práctica, hasta donde llega mi conocimiento, ocurrió. Ahora, Orlando, conocemos los hechos. Como dicen, esto ya es historia, pero hay que investigarlos. A mí me queda una inquietud muy grande. De aquí en adelante, ¿qué va a pasar con el país, con esa policía que queda fragmentada, dividida, tal vez un poco resentida? ¿Qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas? Y sobre todo, ¿qué papel está jugando nuestra sociedad también? ¿Qué nos viene para el país, para los ecuatorianos una vez más? Que hemos tratado de superar, pero no salimos de ese marco. Yo creo que es una lección política muy grande la que hemos recibido este día para todo el país en general. Fundamentalmente yo creo que la cultura política en el Ecuador tiene que mejorar, tiene que cualificarse. No puede ser que estemos sustentando todos los días la insubordinación, que el MPD se meta al pleno de la Asamblea con complicidad de la policía, que los estudiantes hagan escándalo por acabar con ciertos privilegios, que los servidores públicos no quieran... O sea, hay una cantidad de cosas que este país tiene que aprender. O sea, ese día también los trabajadores de Petrocor se tomaron 7 pisos de ahí. ¿Y cómo así? Orlando, el futuro. ¿Qué tenían? El futuro, ¿qué El viene? futuro. El futuro es respetar la Constitución, todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución, que quede absolutamente claro. Todos, empezando por el presidente de la República hasta el último ciudadano, tienen que respetar la Constitución. ¿La sociedad? 2, los partidos y movimientos políticos tienen que pensar y repensarse cuál es su rol en este momento en la sociedad ecuatoriana. No puede estar jugando pasarse jugando al ratón, a la subversión, todo el tiempo. Hay asambleístas de la oposición que votan en la comisión por los articulados de la ley, van al pleno donde hay cámaras y votan en contra. ¿Por qué hacen eso? Por el mero hecho de que están jugando al futuro. Todos los políticos piensan, sobre todo los de la oposición, piensan que una actuación de esa naturaleza les va a garantizar una elección. Acabamos de ver a Lucio Gutiérrez que dice, en 4 años derrotaremos. ¿Qué está haciendo entonces él? Trabajando para volver a tomarse el poder. Ya tuvo su oportunidad. Como todo partido político. Ya tuvo su oportunidad Como y todo la partido frustró, y la defenestró, la hipotecó, nos amargó la vida a todo mundo. Orlando, ¿y la policía qué va a pasar? La policía tiene que ser lo que dije hace un momento, una policía civil. Tiene que revisar su formación de los... ¿De largo, corto plazo? ¿Cómo de corto, largo y plazo tiene que ser revisado. Los mandos tienen que cualificarse. Ahora solamente hay 4 generales. Ahí tiene que haber una reestructuración total. Es más, ese famoso grafiti que hay por ahí de que el policía es tu amigo, queremos ahora que se haga realidad. Ahora, pero ese resentimiento de la policía no podría generar otra acción como el presidente de la República lo decía algún rato, de grupos armados que podrían crearse en el país. Pues entonces ahí tenemos que también mejorar los niveles de vigilancia y de inteligencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, que sean al servicio de la sociedad y no a grupos particulares de la policía o de las Fuerzas Armadas. En su reflexión final, doctor, Bueno, ¿qué debe mi reflexión reestructurarse, qué final debe es- hacerse? Por favor. Mi reflexión final es de preocupación, porque el 30S demuestra que algo está pasando en la sociedad, que hay resentimientos y no sé si odios. No quisiera llegar hacia esa categorización entre diferentes sectores de la sociedad nacional, que lamentablemente con ese acontecimiento pueden haberse vistos incentivados. Y entonces el 30 de septiembre nos deja un mensaje que significa para los unos y para los otros luchar por preservar un valor fundamental sin el cual los países no progresan. Ese valor se llama paz. Ese valor se llama paz. Y hay que hacer todos los esfuerzos de unos y otros para recuperar ese valor y mantenerlo. Doctor, como dijo Orlando, comparte usted, todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Sí, yo creo que tienen que hacer un esfuerzo por respetar esta Constitución, que en muchos casos ha rebotado a sus propios autores. No hay tiempo para señalar. Algunos casos en esta Constitución creo que son el producto de consideraciones eminentemente teóricas, olvidando un poco la complejidad de la sociedad ecuatoriana y de su historia política. Listo. Muy bien, quiero agradecer a nuestros invitados en esta mañana, en este subprograma Personajes, analizando los hechos del 30 de septiembre. Ustedes también hacen su reflexión y lo que queremos es orientar de lo que viene aquí en el futuro al Ecuador y dejar de lado justamente esos odios, esas rivalidades y buscar por un nuevo Ecuador que los ecuatorianos sí podemos salir adelante. Manuel. Así es, como siempre, lo más importante, su atención y las conclusiones que ustedes puedan sacar del importante aporte que han dejado
nuestros panelistas en este día. Gracias, muy buenos días. Felicidades, buenos días. Los principales temas de coyuntura política los tratamos cada domingo en Personajes. Personajes.